Bueno, cuando los comunicadores van a entrevistar a una persona que consideran que es muy importante y que es una entrevista que puede dar muy buenos resultados en información, en el análisis de los temas que se presentan, y por la personalidad del entrevistado dicen, esta entrevista y nuestro entrevistado es un lujo. Usan siempre esa expresión. Y yo creo que es verdad. Es un lujo tener esta mañana con nosotros al doctor José Joaquín Puello, por todo lo que él representa. Le damos un cordial saludo y una cordial bienvenida al programa, doctor. Parece que el lujo es compartido. Hacía tiempo que no venía, ¿verdad? Así es. Sí, la pandemia nos había alejado un poco. Nos alejó, pero aquí estamos. Bueno, doctor, vamos a comenzar porque usted es el director de Luis C. Aybar. De la ciudad sanitaria. Ciudad sanitaria. De la ciudad sanitaria, sí. Exactamente. El doctor Puello es el director de la ciudad sanitaria, que es un complejo de edificaciones hospitalarias. El presidente Luis Abinader inauguró, creo que una parte, ¿verdad? Así es. Y falta otra. Así es. Ahora, nos gustaría saber, doctor, porque usted cuando venía a hablar de eso aquí decía, la decisión sobre esa ciudad sanitaria es que ahí se le preste atención a todo el mundo, aunque no tenga un carnet, un centavo, nada. Sí, hay que prestarle atención. El enfoque es medicina socialista. Exacto. Entonces nos gustaría conocer en este momento ese complejo de edificaciones, cómo está, cuántas faltan, cómo va el servicio, cómo está todo. Y el presidente Abinader se comprometió a darle seguimiento y apoyarlo. Sí, así es. Queremos saber si eso es así. En un acto, por cierto, diría yo, de extrema cortesía y elegancia, cuando él reconoció que la ciudad sanitaria había sido hecha en su mayor parte por el gobierno anterior. Sí, Entonces creo que fue un acto elegante, claro. Continuidad del Estado, es correcto, etcétera. Es correcto. Es una lección, Ramón. Sí. Eso es una lección. Sí. Así es como debe ser. Así como debe ser. De todas maneras, el presidente se ha comprometido y estamos casi ya en la fase final. Son 13 instalaciones. 13 instalaciones. De esas 13 instalaciones tenemos 7 que son médicas, y las otras instalaciones son instalaciones de apoyo. Y de hecho la ciudad sanitaria en el sótano, eso es un mundo realmente, donde está el parqueo, donde está la infraestructura de plantas eléctricas, el tratamiento del agua. Por cierto, el agua que nosotros vamos a recibir en la ciudad sanitaria se va a poder beber del grifo. O sea, pues es un agua que viene tratada, etcétera. Bueno, eso es un mundo. De hecho, la ciudad sanitaria tiene el ISO, que es ese sello, por decirlo así, de calidad. De calidad que ponen los organismos internacionales para reconocer que son hospitales donde la gente puede ir con toda confianza. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cuánto está terminada? Está terminada. Solamente falta aproximadamente un 15% del hospital clínico quirúrgico, que es el más grande de todo el complejo. Y precisamente por la complejidad de ese gran hospital, que realmente es como el centro de la ciudad sanitaria. El presidente inauguró el materno infantil, y con el materno infantil inauguró el centro de consultas externas, que también es una mole, es enorme realmente. Son 9 pisos, 7 para arriba, 2 para abajo. Y yo pienso que la pandemia ha sido el escollo que hemos tenido para que esté en pleno funcionamiento. Señores, porque han tenido que usar instalaciones de allá para la cama. Recuerden ustedes, para mediados del año pasado, para agosto del año pasado, cómo estábamos con la pandemia. Sí. Realmente el pueblo estaba asustado, los médicos estábamos desbordados con la cantidad de casos, la cantidad de muertos que teníamos, etcétera. Pero por suerte el hospital se terminó, lo utilizamos, el materno infantil, que es enorme, un hospital enorme, lo utilizamos para el COVID. Bueno, ¿cuál es la buena noticia? Que en este momento, hoy, que estamos hablando día 24, nosotros tenemos un caso interno ahí.
no tenemos. Un caso de COVID. De COVID, no tenemos. Lo que quiere decir ¿Y que... llegaron a tener? No, llegamos a tener Lleno. más de 100 pacientes en un momento determinado, de 110, aunque la capacidad era mucho más que eso. Entonces, eso significa ahora que entramos en una etapa interesante. ¿Cuál es esa etapa? Yo quiero que la gente lo entienda bien. El gobierno ha tomado una decisión que a mí me parece inteligente desde el punto de vista epidemiológico, y es que como la variante Delta está en Estados Unidos y está aquí en el vecino nuestro, Sí. en Puerto Rico, Sí. está ahí. Sí. El gobierno ha tomado una decisión, vamos a decir, de esperar, porque si la variante entra, la Delta entra al país, pudiéramos, no estoy diciendo que va a suceder, pudiéramos tener un rebrote de contagio. No así de personas con complicaciones serias del virus, porque afortunadamente una buena porción de la ciudadanía Está está vacunada. vacunada. Exacto. Y la Sinovac, que fue la vacuna que nos pusimos al principio, sí tiene efecto sobre la variante Delta. Sin embargo, desde el punto de vista epidemiológico, siempre es bueno tener una reserva de camas, por si acaso nos entra esta variante, o pudiera ser otras variantes. Exacto. Miren, los virus, la gente no lo sabe. Miren, los virus, ellos no van a supermercados, no, ni a bodas, ni a funerales, ni hacen teteo tampoco. La única función del virus es contagiar y mutar. Esa es su única función. Para eso vino al mundo. Entonces, con los virus hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, quiero decir esto porque todavía frente a la vacunación que llevamos, a este distanciamiento que nosotros, que por cierto lo estamos practicando aquí en el estudio, el distanciamiento, el lavado de las manos, etcétera. Fíjense que yo ando con mi botellita de alcohol todo el tiempo. Y hemos hecho de esto una prenda de vestir. Y la mascarilla es una prenda de vestir, igual que la ropa interior, exactamente igual. Entonces, en ese sentido, el uno tener una actitud expectante de qué va a suceder es bueno. Ahora bien, pasado un número de semanas y vemos que nosotros podemos mantener la curva del contagio del virus en el plató, eso quiere decir que realmente no está subiendo, entonces ya nosotros podemos abrir la ciudad sanitaria. Aquí hay un tema que yo lo he dicho muchas veces y tampoco no es un tema secreto, es el tema de cómo se va a mantener económicamente la ciudad sanitaria. Pero ocurre que debido a la altísima demanda de servicios de alto nivel en la población más vulnerable de la nación, yo le puedo decir a ustedes dos, mis amigos, y a la gente que me está escuchando, que si nosotros abrimos hoy completamente la ciudad sanitaria, mañana miércoles está llena. ¿Cuándo estaría terminado eso, doctor? Yo pienso que lo que falta de la terminación no debe ser más de 3 meses del clínico quirúrgico, pero también hay otro tema. Hay que licitar los equipos. No, los equipos están adentro ya. Okay. Quiero decir esto, está todo ya. Qué bueno. Eso es un gran paso de avance. Lo tenemos. Pero hay que licitar los servicios. Los servicios. Obligatoriamente. Electricidad, combustible, data, informática, todo lo que tiene que ver con el agua, los contratos con las compañías de electricidad. Entonces está en ese proceso ahora mismo, servicio y mantenimiento. A mí me preocupa mucho, doctor, a propósito de eso, una parte fundamental que es la parte humana y profesional. Sí. Si no se llevan a ese centro los mejores médicos del país, que nos garantice que son profesionales de alta gama, entonces el centro quizás no funcione como tiene el objetivo. Qué bueno que tú haces esa afirmación, porque eso me ahorra lo que yo te voy a decir en términos beisboleros, porque todo el mundo lo entiende así en el país. A la gente que me está viendo, yo he dicho internamente, y lo digo ahora aquí públicamente, la ciudad sanitaria, desde el punto de vista del béisbol,
no es para tener novatos. Exactamente. Los médicos tienen que ser grandes ligas. Tienen que ser médicos de grandes ligas. Y tiene que haber ahí hay otro tema, Ramón. El fusible político, religioso o de la recomendación interesada. Eso iba a decir yo ahora. No debe aplicar. Ahí debe ir y debemos contratar el médico, la enfermera, el administrador que tenga las herramientas para que esa inversión enorme del pueblo dominicano sea mantenida. De hecho, ustedes dos tienen por lo menos un tornillo ahí, por lo menos, o una varilla. Doctor, claro. hay un tema que nosotros, y su opinión respetable sobre ese tema. Yo le decía al doctor Pollo Báez que si hay algo en lo que cada ciudadano dominicano está de acuerdo, es en la modificación de la ley de seguridad social. Aquí se están cometiendo demasiada injusticia con ese tema. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Esa ley hay que voltearla de arriba abajo. Yo no tengo ninguna duda. Y en este programa, en más de una ocasión, y ustedes lo van a recordar ahora con las palabras que yo voy a decir, yo decía en el pasado y lo sostengo en el presente, que la seguridad social es la médula espinal, por así decirlo, del desarrollo de la nación. Porque pregunto, y lo pregunté aquí fuera de cámara, si hay algo más importante que la salud. No hay nada más importante. Un país que no tiene salud no va a tener resort turístico, no va a tener escuela. ¿Desarrollo? No va a tener desarrollo. Entonces de eso se trata. Y esa afirmación que yo hago, yo no la hago por hacerme el simpático, porque por cierto a mucha gente quizás no le gusta lo que yo voy a decir, pero donde yo me formé, inmediatamente nace un niño británico en el Reino Unido, inmediatamente nace, ese niño tiene de por vida su seguridad social. Esa es la idea. La población entera, pero además no existen distorsiones como la distorsión que tú comentabas hace unos minutos de las AFP. Eso no puede ser. Estamos hablando de 19,000 millones de pesos. Y yo les voy a decir a ustedes ahora, en la ciudad sanitaria yo estoy abogando porque tengamos, lo voy a enumerar rápidamente, Centro Nacional de Endoscopía, para que todo el mundo que se quiera hacer una cirugía endoscópica, abdominal o torácica, vaya para allá, sobre todo los vulnerables que no la pueden pagar. El Centro Nacional, señores, de Accidentes Cerebrovasculares, números más o números menos, en esta pequeña nación nuestra hay 27,000 casos al año y la mitad se mueren. Entonces estamos hablando de temas de salud pública que son altamente sensibles. Pero yo le voy más lejos a ustedes. Nosotros necesitamos una unidad de cirugía pediátrica cardiológica, porque debemos tener cerca de 2,000 casos al año. Pero en la red pública, porque en la red privada lo tenemos, pero lo necesitamos en la red pública. Entonces, y tantos niños con problemas de corazón. Sí, señor. Entonces esos son los niños que algunos políticos de buena fe lo toman, se toman una foto, lo llevan a Estados Unidos, lo llevan a Argentina, lo operan, pero uno. Sí. Yo estoy hablando de que nosotros demos en la ciudad sanitaria el servicio a la población que realmente no tiene cero posibilidad de acceder a una cirugía de esa categoría. Y la gente me pregunta... Hoy tiene que ir a la prensa a pedir dinero, apoyo, para ver que mi niño se me va a morir. Ramón, eso es un insulto a la dignidad nacional. Doctor, y si todos los sectores están de acuerdo con la reforma a la seguridad, ¿por qué tantos obstáculos? ¿Por qué nunca se llega? Los grandes intereses. Bueno, por lo que los dominicanos decimos con muchísima propiedad, la ley del embudo. Lo anchito para mí y lo estrechito para ti. Así no puede ser, porque eso es lo que trae los disturbios sociales. Sí. Y esa ha sido la historia de la humanidad, Geraldino.
cuando la olla de presión Explota. sigue tomando presión, a veces solamente una gotita más del vapor de agua para que la olla explote. Entonces, en ese sentido, cuando yo veo esos 19.000 millones de pesos y me siento en mi casa en las noches a pensar, señores, pero yo con 600 millones de pesos, yo tengo para operar esos niños, los accidentes cerebrovasculares, los parkinsonianos, Sí. para hacerle la cirugía especial donde nosotros le colocamos electrodos en el cerebro. Eso significa 10 millones de pesos cada 4 meses. Y me están hablando de 19.000 millones de pesos. Entonces, ustedes se fijan, ese dilema, cuando uno lee noticias como ese, lo que uno siente aquí en el corazón, uno dice... En un año. En un año. Entonces, de eso se trata, de que la seguridad social tiene que cambiar, tiene que expandirse. Fíjense que la noticia, cuando Senasa dijo que iba a aumentar hasta 2 millones la inscripción de ciudadanos, eso fue ¿quién se opuso, Geraldino? Nadie. Porque la sociedad dominicana, el hombre de la calle normal y corriente, cuando él escucha que hay algo que le va a tocar directamente, lo acepta, claro, y se sonríe. Se alegra. Entonces, de eso se trata, de que hay que cambiar esa ley hay que reformularla definitivamente. Y mientras más pronto, mejor. Doctor, necesitamos mucho tiempo para conversar con usted sobre tantos temas, ¿no? El programa ya va entrando en su fase final. Usted es un hombre estudioso, precisamente nos decía fuera de cámara de que hace ejercicio 1 hora diaria, inmancable, Geraldino también, por cierto. Sí. Y parece un atleta. Sí, ahora. Pero también estudia un par de horas diarias para estar actualizado. Y cuando usted viene, generalmente aprovechamos para que nos hable algo brevemente sobre los avances médicos, qué es lo que viene, qué es lo que ya hay y de qué nos podemos beneficiar de los últimos avances que usted... Sí, los avances médicos, en los últimos 10 años ha habido un cambio exponencial en cuanto al ejercicio de la medicina y los avances. Ahora hay temas que yo he insistido una y otra vez, habiendo pasado la mayor parte de mi vida, más de la mitad de mi vida en la academia, que tenemos que cambiar la enseñanza de la medicina. Ahora mismo los médicos tenemos que saber de inmunología, pero tenemos que saber de inmunología profundamente, porque las enfermedades autoinmunes, ahora es que las empezamos a reconocer, que no fue lo que nos enseñaron en la escuela de medicina, es muchísimo más. Tenemos que aprender ahora de genética. Sí. En este momento que estamos hablando, no hay una sola patología en el mundo entero que no conozcamos el genoma de esa enfermedad. Ya lo sabemos y sabemos los genes involucrados. Y por supuesto, hay cosas que van a venir, cosas que como que usamos todavía, como la resonancia magnética, como la tomografía. En el tiempo todavía la vamos a seguir utilizando, pero ya vienen otros elementos de diagnóstica. Un estudio de una universidad norteamericana donde especialistas decían, no sé si es verdad, que China le había ya sobrepasado a Estados Unidos en lo que respecta a tecnología en sentido general, incluyendo el reconocimiento facial y todas esas cosas. Es muy posible. Sí, bueno, pero todavía en medicina Estados Unidos lleva la delantera todavía. Por ejemplo, el otro tema es lo que tiene que ver con el estudio de las proteínas. Ahora sabemos, eso se llama proteómica, ahora sabemos que esa unión de la genómica con la proteómica, con la inmunología, ese es el camino que lleva la medicina en este momento. Bueno, un tema, el Alzheimer es una enfermedad proteica de las proteínas. Y el tema de la edición de las cadenas de ADN de Jennifer Doudna. Por eso que decía de la genética, o sea, el conocimiento que nosotros tenemos ahora de la genética nos lleva a hacer cosas como esta. Hay un tumor del cerebro que se llama oligodendroglioma, que nosotros lo podemos diagnosticar simplemente con el estudio genético y nos da el nombre del tumor. Pero más todavía,
El estudio genético, por ejemplo, de un tumor canceroso, nos puede decir cuál es el tratamiento que va a atacar ese tumor, pero nos dice también cuál es el pronóstico. Entonces, ustedes se fijan cómo la medicina ha dado ese cambio sustancial. Doctor, con usted hay temas, cantidad de temas que van, pero hay un tema que yo no puedo dejar de preguntarle porque ha estado en el tapete. Sí. Usted fue presidente del Comité Olímpico. Sí. Ganamos 5 medallas en los Juegos Olímpicos ahora recientemente. Pero a pesar de todo eso, dice el doble campeón olímpico Félix Sánchez que lamentablemente los atletas dominicanos no se les presta la atención suficiente y que incluso en algunos casos pasan hambre o no reciben los nutrientes necesarios ni el respaldo necesario. Que eso no es nuevo, ¿eh? Sí, eso no es nuevo. La mayoría de nuestros atletas, la gente tiene que saberlo, vienen de las capas sociales más vulnerables. Oh, sí. Esta muchachita de ahí de Nizao, incluyendo los peloteros. Sí, los peloteros que son millonarios. Son millonarios posteriores. Sí, así es. No, ni blanquitos. ¿Qué opinión le merece a usted esa situación? Yo creo que debe haber los atletas dominicanos. Debe haber una mayor inversión, porque el deporte no es recreación, eso es lo que la gente cree. El deporte va mucho más allá. Sí. El deporte es educación, es disciplina, es tú mantener a los niños enfocados en lo que es el comportamiento social. Y yo lo he dicho eso muchas veces, el niño que juega baloncesto, o que juega béisbol, o que juega voleibol, o cualquier otro deporte de conjunto, el cerebro entiende que de la única manera que él puede triunfar es apoyándose en sus compañeros. Y yo ahora digo, y eso no es lo que vemos en la sociedad actual. La sociedad actual, tú tienes que apoyarte en alguien para seguir adelante. Yo no puedo operar solo. Ahora cuando le da sentido de sociabilidad al individuo. No solamente eso, la interacción. O sea, es una escuela, el deporte es una escuela. Aparte de lo que tiene que ver con la salud, es una verdadera escuela. Y por eso, esa es la razón por la cual los países del G20, cuando construyen una escuela, lo primero que hacen es el campo deportivo. Porque ellos entienden, ellos entienden que esa es la herramienta que... Nosotros estuvimos a la altura de que debíamos estar o pudimos haber hecho más. Bueno, yo que he ido a tantos Juegos Olímpicos. Por eso le pregunto. Sí, señores, esto que pasó, eso es indescriptible. ¿Ustedes se imaginan que nosotros quedamos por encima de México, Argentina, Chile, Perú? Pero ustedes que eran potencias. Que son potencias. En el área. Y quedamos por encima de ellos. Sí. Entonces, yo creo que la Virgen de la Altagracia metió su mano, por un lado, y por otro lado, la valentía con que esos muchachos se comportaron. Realmente, ir a Juegos Olímpicos y ver ahí la crema innata del deporte mundial. Porque mira, Geraldino, mientras nosotros estábamos en pandemia y nuestros atletas se quedaron aquí, no pudieron salir a competir prácticamente. Y entrenar. Y entrenar, y tenían serias dificultades, los del G20 no. Ellos siguieron exactamente igual y además con los recursos necesarios para entrenar, alimentarse bien, buenos gimnasios, etcétera. O sea que yo hago un reconocimiento muy solidario a esos atletas y a los federados y a los entrenadores de ellos. Y la verdad que nosotros fuimos la gran sorpresa de los Juegos Olímpicos. Gracias. La gran sorpresa fue República Dominicana. 5 medallas por encima de los países de mayor respeto, por decirlo así, desde el punto de vista económico y deportivo en la América, excepto, por supuesto, Brasil, que es un monstruo. Pero hay un poco de conciencia. Lo que pregunta Geraldino quizás pueda tener una mejora ahora después de esto. Debe tener. Porque la inversión que nosotros hacemos en los atletas dista mucho de la inversión que hacen otros países para la consecución de medallas o para el entrenamiento de ellos. Y se ha pedido una y otra vez, desde hace no sé cuántos años, eso fue un congreso que yo estuve en Nairobi con las Naciones Unidas, y ellos decían y postulaban hasta el día de hoy que la inversión en deporte debe ser aproximadamente el 3% del presupuesto de la nación, porque la inversión en deporte... ¿Y aquí qué invertimos?
No, aquí imagínese, aquí Menos de Ni luz. cuantificable está por eso. Dios, eso yo ni siquiera Una chiripa. ni lo quiero cuantificar. Entonces, porque la inversión en deporte, ¿a dónde va primero, Geraldino? ¿A dónde? A la escuela. Es ahí. Ahí donde debe Es comenzar. a la escuela. Sí. Los grandes atletas salen Salen, de las escuelas. En los países desarrollados de ahí es que salen. Ahí es que tú descubres el talento de quien va a ser un Doctor deportista José de alta Joaquín competición. Puello, qué lamentable que se nos acabó el tiempo, porque tenemos muchas cosas que hablar con usted, pero ya como la pandemia va bajando, ya no podemos juntar más. Así es. Gracias a Dios. Señoras y señores, gracias a ustedes, nos vemos mañana si Dios lo permite.